Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos El Mostrador, esta propuesta que ya lleva 9 años, ciclo de conversaciones en que apostamos a tener un diálogo, ¿no? Este año el hilo conductor ha sido la institucionalidad en sus diferentes formas. Y antes de entrar y presentar a los invitados, también quiero dar gracias a los que han hecho posible todos estos años de que podamos conversar 6 veces al año y alejarnos de la coyuntura, y esos son Price, no PwC, que es donde estamos, no el Banco de América, bueno, la CAF, pero es el Banco de Desarrollo de América Latina, CAP, ¿no? Y Enel y BYD, ¿no? Que hoy me dijeron que no podía venir Tamara a última hora, pero sin ellos estas conversaciones no son posibles. Los invitados de hoy, antes de poner el tema, es Mario Ibar, ¿no? Ex subfiscal nacional económico, abogado experto en temas de la libre competencia, y Janet von Wolfenstoff, ¿no? Me cuesta a veces, ¿eh? Gracias por estar acá. Y como dije, el hilo conductor este año ha sido la institucionalidad y sus diferentes formas mirando al futuro. Si Chile tiene la institucionalidad para este nuevo ciclo o etapa de desarrollo. Y hablamos de la institucionalidad económica, institucionalidad política, y hoy vamos a hablar de la institucionalidad regulatoria. ¿Por qué? Yo personalmente tuve mucho tiempo afuera y creo que coincidí un poco, yo volví a fines de 2011 y Chile lleva más o menos, depende de dónde uno lo use como punto de partida, más o menos 12 años teniendo una conversación a veces muy desordenada y a veces violenta, pero al final siempre por la vía institucional, de qué tipo de sociedad queremos ser, cuál va a ser nuestro nuevo pacto social, cuál va a ser nuestra nueva normativa, nuestro nuevo modelo. Y entonces hoy día vamos a hablar de eso. Chile tiene un modelo económico que es capitalista y creo que a pesar de toda esta conversación ya nadie discute que vamos a seguir siendo un país capitalista. Y la conversación pasa esta relación que muy bien tú la describes en tus libros y hablas, esta pelea ideologizada que se ha estallado en Chile de Estado versus privados, ¿no? Y que no debería ser una pelea. Así que bueno, primero gracias por estar acá, Janet, gracias por estar acá, Mario. Y voy a empezar contigo, Mario, porque tú estuviste con la guitarra. Y que nos des un poco en dónde estamos, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo feo de la competencia. Tenemos una economía competitiva, tenemos una regulación adecuada, lo bueno y lo malo y lo feo de nuestro, entre comillas, modelo regulatorio de una economía abierta y de libre mercado que, como digo, creo que hay una mayoría que eso ya no se discute el cómo. Mira, yo creo que el problema que estamos viviendo no solo en Chile y en el mundo es que estamos con una sociedad cada vez más rica, pero al mismo tiempo cada vez más concentrada y cada vez más desigual, ¿ya? Y cómo se enfrenta eso con un pacto social es lo que tiene que resolver la clase política, la legislación. Entonces, si me preguntas cómo está el estado de la regulación, yo te digo, fíjate que hoy día Chile, salvo en temas posiblemente tributarios, que son temas que Janet ha impulsado fuertemente, tiene la regulación, al menos en libre competencia, que es lo mío, tiene una muy buena regulación. La pregunta es si esa regulación es suficiente para lo que viene, para el mundo que viene a transformar completamente lo que hasta acá conocemos, de una economía industrial a una economía digital, donde la brecha va a aumentar, donde los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y en eso claramente no estamos al día, y dudo que podamos ponernos al día porque tampoco veo a la clase política en condiciones de hacer eso. Entonces, básicamente, yo creo que la concentración, la desigualdad es consustancial a la libertad. ¿Ya? Y esto te lo enseña la historia, eso no es un problema de Chile, no es un problema del mundo hoy día, es el flujo de la historia. Cuando aparece la llama de la libertad, las habilidades empiezan a medirse de forma desproporcionada y algunos acumulan mucho, otros acumulan poco. Entonces, en la medida que las leyes y la moral imperante permitan esta libertad, va creciendo esta brecha. Y llega un punto que o vienen estos grandes niveladores como son las guerras, las plagas, o básicamente hay que tomar una decisión porque esta cosa no soporta más. Entonces, ahí es como hay un historiador que me encanta que se llama Will Durant, que dice, eso es donde o la legislación reparte riqueza o la revolución reparte pobreza. ¿Ya? Y yo creo que Chile vivió ese momento y esa posibilidad de hacer ese pacto social
para repartir la riqueza, que fue a propósito del estallido. Y creo que esa oportunidad fue desaprovechada completamente. O sea, todo lo contrario, en vez de mejorar lo que teníamos malo y mantener lo bueno, fuimos echando a perder lo bueno y no avanzando nada en lo malo. Entonces, ese pacto social que tenía que ser básicamente aumentar la elite, aumentar la educación para duplicar quién es la gente que toma decisiones de poder, mejorar el sistema de salud, lo destruimos, mejorar las pensiones, las desfondamos. Siento que esa oportunidad se fue y veo muy difícil que hoy día se repita la posibilidad de alcanzar ese gran pacto social. Yo hoy día veo una derecha que por una parte perdió todo interés en compartir los privilegios, ¿ya? Porque se siente segura, y veo una izquierda absolutamente analfabeta en temas económicos. Y ante eso digo, me da miedo que metan mano. Yo a esta altura lo único que espero es que aprovechemos que tenemos una institucionalidad relativamente decente y le metan más presupuesto a instituciones que funcionan bastante bien. La CMF, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Competencia, Impuestos Internos, para que al menos todas estas declaraciones de buenas intenciones que han hecho se aterricen con una fiscalización efectiva. Eso es lo que yo creo por hoy día. Pero el resto me parece demasiado esperanzador. Antes de pasar a preguntarle a Janet algo parecido, pero con otro foco. La última parte que tú tocas, ¿no? El Tribunal de la Libre Competencia, el sistema de la Fiscalía Nacional Económica, todo esto que se ha conversado y se ha, al menos normativamente, se ha avanzado mucho en los últimos 10 años. A golpes, porque hemos tenido casos vergonzosos, ¿no? Y hay una conversación que se dice, esta normativa, algunos dicen, esta normativa simplemente nos pone al nivel OCDE, ¿no? Y otros que dicen que no, que esta normativa se nos fue el péndulo para el otro lado y todo este sistema regulatorio que hemos creado en respuesta a muchos de estos escándalos es una forma más de la permisología que impide que sigamos creciendo. Y hay otra gente que dice, no, todavía le faltan dientes. Y a eso iba, ¿no? Un cortito más o menos. En ese sentido, si tú vinieras de afuera y dices, ves Chile, ves una economía capitalista, una economía que dice ser abierta al mundo, que aboga y que defiende la libre competencia, ¿dónde estamos ahí? ¿Nos falta? En libre competencia yo creo que tenemos la normativa apropiada. El gran defecto de la Fiscalía es que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, lo que dice la Fiscalía es tomado como la ley. El Congreso dice, pero la Fiscalía sacó este estudio, hay que hacerlo. La Fiscalía presenta una demanda, inmediatamente la opinión pública los considera culpables. Y no, pues hay procesos, hay temas, siempre hay discusión por encima. Pero siento que el instrumental que tiene es el adecuado es el que tienen los países del mundo para resolver los temas de libre competencia. Y se demuestra que ha funcionado. Janet, puedes tocar algunos de los temas que tocó Mario, pero a donde yo iba, que para complementar, siempre has tenido una mirada que, como yo también estuve afuera, creo que te da una ventaja ser extranjera, aunque llevas mucho tiempo en Chile, tus hijos son chilenos y eres parte de nuestra sociedad, de que ves las cosas un poquito más amplias, ¿no? Sin mirarnos tanto al ombligo. Y una de las cosas que yo comparto en diferentes foros que lo has dicho, sobre todo en los últimos 10 años, esta conversación se politizó, se ideologizó y como que estamos, si te interpreto bien, estamos como peleando el pasado en vez de mirar al futuro, que es una cosa mucho más compleja, como dices. Exactamente. Cuando uno mira la conversación en Argentina, cuando uno ve la regulación en Estados Unidos, la política industrial en Estados Unidos y la conversación en Chile, por ejemplo, a un caso como en él, donde de repente está la pregunta, ¿debería aquí haber una solución del Estado versus privados? Sí, me parece que estamos en una conversación todavía que se trata sobre quién lo hace mejor, el privado o el Estado. Y esta conversación en realidad era la conversación del siglo pasado. Este siglo, el siglo XXI, como dijo Stephen Hawking, es el siglo de la complejidad de los sistemas creados por el ser humano, la complejidad en los sistemas naturales. Y la ciencia del caos y de la complejidad ha avanzado tanto como para entender también nuestros sistemas económicos como sistema complejo. Y eso
hoy día nos pone en una posición muy distinta frente a la regulación, porque la regulación de un sistema complejo debería saber de complejidad y no puede tener la lógica ni del siglo pasado, sino lo que yo llamaría una mirada del siglo XVIII, como Montesquieu como pensó la división de poder, desde el poder centrado, descentralizando en tres poderes. Y hoy día vemos la complejidad tan grande por nuevas tecnologías, por la misma complejidad que nosotros creamos por los sistemas naturales, la falta de regulación del mercado para hacer una transición, para no seguir afectando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad que nos quita posibilidad de sobrevivencia en futuro, porque la biodiversidad es nuestro cheque en blanco de todo lo que vive para encontrar soluciones en futuro. Y vemos al final que nuestro sistema económico está destruyendo la biodiversidad, está destruyendo nuestro sistema climático, y que mientras quiero complementar los temas de libre competencia con la regulación del mercado pro sostenibilidad, mientras hablamos en tantos foros de sostenibilidad y nos abrazamos de los pequeños avances, vemos que en realidad todos los indicadores van empeorando. Vemos que el informe plástico de la OECD muestra que nos vamos a seguir inundando en plásticos. Vemos que el uso de pesticidas, fertilizantes va en aumento. El cáncer en personas sub 50 va en aumento. La obesidad va en aumento. Todo lo que en realidad debería regularse para que tú premias la creación de valor y no premias quien mejor externaliza su efecto no deseados en lo que es el ambiente de todos. Esta regulación ha fracasado completamente y no tenemos ninguna respuesta cómo hacer una transición del mercado hacia un mercado que nos permite sobrevivir en este siglo. O sea, el siglo XXI, el de la complejidad, implica que la regulación tiene que unir los hilos y tiene que además hacer una transformación de un mercado que es muy complejo, porque naturalmente lo ideal sería, por ejemplo, en cambio climático, poner un precio al carbono, es una de las políticas más eficientes, pero no es la única política. El MIT muestra que es el conjunto de muchas políticas que finalmente puede lograr reducir el avance del cambio climático. Y vemos que nuestra institucionalidad no está para nada preparada para un desafío tan complejo como eso, porque nuestra institución está pensada para el siglo XVIII, como Montesquieu lo ha pensado. Mientras debería, en un sistema complejo, ser mucho más distribuido, mucho más autónomo, mucho más alejado de la influencia del poder y mucho más técnico, y tener una relación distinta con los poderes electos. No hay otra forma de hacer una transición de mercado, porque aquí no hablamos solamente de la pregunta cómo regular la concentración que avanza en todos los países y que nos está afectando nuestras democracias, la concentración en los mercados, sino también cómo regular para que la empresa son premiados cuando no dañen el clima y lo que es de todos, y finalmente la base de la sobrevivencia nuestra. Y ahí estamos en esta conversación, Iván, que tú mencionaste del siglo pasado. ¿Quién lo hace? Empresa, Estado, y pensamos que las reglas, sea para empresa o para Estado, podrían nacer de un Congreso donde todas las leyes salen con años, para no decir en algunos casos décadas de atraso. Y ahora con el avance de la inteligencia artificial vemos que en realidad esta forma de regular y de encontrar reglas con leyes que salen con un desfase tan grande y que se mezclan en el juego de poder es imposible de sostener. Vamos a ir, voy a volver a dos de los temas finales. Esa fue la mirada, como la de mirada mediano optimista. a largo plazo. La mirada optimista. Súper optimista. Claro. Voy a volver a dos de los últimos temas. Mario, empecemos a bajar a cosas.
Chile, una de las críticas que le hacen los que dicen que acá la libre competencia no funciona de la boca para afuera es que es el tema de la concentración económica, ¿no? Y que uno mira la mayoría de las industrias de grandes y medianas o sectores y hay 2 o 3 players que dominan, ¿no? Pero cuando uno mira comparativamente, y yo de fuera, la verdad que eso no es solo en Chile, Sí. incluso países grandes como Estados Unidos, tú ves que la banca, el petróleo, los supermercados, en Europa pasa lo mismo, son países más grandes, la excusa acá siempre ha sido más chico. Es un problema para el desarrollo, hay demasiada concentración y uno de los argumentos que hace toda esta conversación que se está teniendo de que el problema de la concentración económica, y tú lo has abordado en otros foros, el problema de la concentración económica no es necesariamente el impacto que tienen los consumidores y en el ciudadano, en el sentido económico, sino que también que eso hace que haya concentración de poder político. Y ahí vienen un montón de otras consecuencias no deseadas. ¿Tú crees que, que es una crítica válida para tenemos demasiada concentración económica? ¿Es un problema para nuestro crecimiento o para dar otro salto en nuestro desarrollo? ¿O esa es una pelea o una discusión, nuevamente, estamos mirando al pasado y que el mundo no es más complejo y el problema no pasa por ahí? Yo creo que para el pacto social, para una sociedad democrática que valida el capitalismo como forma de generar riqueza, la concentración no es una buena noticia. Eso me parece evidente. Ahora, lo evidente del problema no implica lo evidente de la solución. Yo creo que este es un problema con muy difícil solución, que si no se ha ocurrido en el mundo, tampoco se nos va a ocurrir a los chilenos, menos con la clase política actual. Eso es mi diagnóstico lapidario. Me pasa que cuando yo empecé en libre competencia, Chile era un país sumamente concentrado comparado con el resto del mundo. Pero hoy día lo miro y estamos muy parecidos, como decía Esteban, al resto del mundo. Y esta es una tendencia que solo va a ir creciendo. Y si el instrumental quirúrgico que teníamos en una economía más simple no fue suficiente, yo me pregunto qué es lo que va a pasar ahora en una economía mucho más compleja con la velocidad de reacción del regulador. Hasta acá estamos viendo que lo único que pasa es que, ya que el Congreso no hace lo que tiene que hacer a tiempo, y cuando lo hace mal, aparecen, como hablábamos con Janet, muchos micropoderes haciendo su propia regulación y generando más burocracia y más barreras de entrada. Entonces, no sé, yo creo que la experiencia de la Fiscalía Nacional Económica dentro de los chicos y la burbuja que puede ser da ciertas señales de hacia dónde podemos avanzar con cierta humildad. Eso lo dejo para conversarlo después, pero yo creo que hay como elementos claves: autonomía institucional, gente buena, cabros con vocación trabajando, gradualidad. Eso no podemos entender, pero por el momento siento que el desafío es súper complicado. Janet, yo sé que tú tienes opiniones de este tema, te hago la misma pregunta en el contexto de que el tema de la concentración en Chile, estamos nuevamente peleando algo que ya no es tema y la economía como se está atomizando y que naturalmente se va a atomizar, o es algo que hay que hacerse cargo, ¿no? Como dicen los psicólogos, que uno para solucionar un problema primero tiene que admitir que tiene el problema. Sí, y enfrentarlo ojalá con innovación, como con la mirada hacia el futuro que menciona Mario, cuando vemos la facturación del país, cómo ha ido avanzando según datos del Servicio de Impuesto Interno. Vemos que las empresas sobre $1.000 millones de facturación tienen cada vez más porcentaje de mercado. Hace muchos años atrás, 2005, tenían 29% de la facturación total del país y hoy día están casi en 50%. Si uno agrega los datos de beneficiarios finales, que no tenemos porque no tenemos un registro de beneficiarios finales en Chile, pero si uno agregaría estos datos, vería que la facturación debería ser aún más concentrada. Entonces vemos que en realidad las empresas que más han crecido en Chile son los más grandes de los más grandes y todavía llamamos además mediano algo que en realidad es muy micro. Tenemos que crear una nueva clase de empresas medianas en Chile porque la desigualdad que existe también en empresas, entre empresas, está creciendo. Y esto es complicado para el regulador, es complicado para la democracia y en realidad a la vez es una tendencia mundial.
Y cuando uno ve empresas creciendo cada vez más grande, la superestrella a nivel internacional, es muy difícil sostener que esto no debería ocurrir en Chile también, pero sí debería haber un esfuerzo mucho más grande en que lo mediano no pierde proporción. Y en la pregunta, ok, ¿cómo regulamos entonces este poder concentrado? Porque más que solamente una regulación pro mercado, necesitamos cada vez más innovación en la conversación de la regulación de mercado monopólico o oligopólicos. Porque si uno ve los desafíos de transparencia, de poder de mercado que tienen empresas frente al consumidor, hay ausencia de regulación por un lado y sobreburocratización por el otro lado, lo que conversamos con Mario. Entonces, bajo como la idea de desburocratizar, hay que tener mucho cuidado de no confundir este debate de quitar regulaciones necesarias, porque tenemos una subregulación por un lado y una sobreburocratización por el otro lado, porque el Estado no se ha adaptado frente a la complejidad, no ha adaptado sus instituciones y su forma como las instituciones se crean a la complejidad. Y la regulación de grupos concentrados, cuando en un mercado como el chileno no hay espacio para más que 3 o 4 actores en un mercado, entonces tengamos por favor mucho más la conversación, no como si fuera un mercado, sino ok, estamos en una economía de organizaciones grandes, entrelazados, donde además hay que decir entrelazado en el sentido de que el proveedor grande que abastece quizá 2 empresas que compiten, es el mismo proveedor y no es un proveedor chico, sino puede ser un proveedor muy grande que tiene la misma mezcla de fruta en 2 yogures que compiten. ¿Qué significa esto para la competencia? Al final, si es un proveedor que en realidad está en productos de empresas que compiten, y cuando estas empresas que compiten frente al consumidor tienen los mismos financistas, porque tienen el inversionista institucional que invierte en ambas empresas y tienen el mismo banco que invierte en ambas empresas. Bueno, eso pregúntale a Mario. Entonces, nos enfrentamos frente a la pregunta, si la economía es cada vez más entrelazada y organizacional, en a lo menos una pequeña parte del debate tenemos que ceder espacio para innovar y hablar, en vez de llorar detrás del concepto de un mercado a lo Schumpeter, donde entran y salen empresas, hablemos por favor de regulación de una economía entrelazada, de la transparencia, de la falta de transparencia de este mercado frente a la sociedad y al consumidor y al regulador. El regulador tampoco tiene buenos datos sobre esto. Y hablemos cómo podrían ser nuevas formas innovadoras de regular esto con tal de que este poder de mercado no se aprovecha para impedir cualquier regulación que se haga a este conjunto o que afecta a algún punto de este conjunto. Voy a compartir lo que tú dijiste. Yo antes, preparándome para este panel, hablé con algunos empresarios y uno fue bien franco. Me dijo, mira, es verdad, muchas de las cosas, sorprendentemente, tú estarías de acuerdo, pero está el otro lado. Nosotros, por ejemplo, si nosotros mañana queremos invertir en esto, hay toda una discusión de que estamos demasiado concentrados, pero por otro lado dicen, oye, los empresarios chinos no están invirtiendo en Chile. Entonces, claro, yo ya tengo en las diferentes, nosotros ya tenemos, no quiero decir el grupo, me pido, pero tenemos una presencia en varias industrias, pero a nosotros nos interesa acá. Pero, por ejemplo, si nosotros compramos o entramos en ese mercado, diarios como el tuyo o en redes nos van a decir, oye, Chile está concentrando cada vez más. Por otro lado, dicen los chilenos, los inversionistas chilenos no están invirtiendo y los extranjeros sí, pero los extranjeros están invirtiendo en otro tipo. Entonces, digo, claro, yo ya tengo, no sé, el 60% del mercado acá, voy a ver con el 70%, pero si no... Y el otro factor es el acceso al capital, porque las empresas medianas y chicas, para poder ir creciendo, tienen la opción o seguir, estamos creciendo 2 pasos para adelante, 1 para atrás y hacer el otro salto, o viene uno más grande y me dice, te va espectacular, te compro y chao, me voy a otra cosa.
la discusión cómo tengo acceso a capital por las mismas razones de un mercado en que los mismos inversionistas institucionales están metidos, cross-check, los mismos bancos. Y una cosa que es personal mío, a lo mejor usted lo viste cuando estuve en la fiscalía, pero a mí me sigue pareciendo muy extraño que en Chile te permitan que no permita que el banco sea solo un giro único. En los países que yo viví y que conozco más, y si alguien está viendo el programa me dice, no, pero también en Francia, no lo sé, yo viví en Inglaterra, en Estados Unidos, trabajé, el banco tiene que ser de giro único. El dueño de un banco, controlador de un banco o uno que tenga más del 10% de un banco no puede tener un medio, no puede tener Coca-Cola, no lo puede por una serie de razones. Esa discusión acá como que se esconde. Y si tú la propones, cuando yo discuto, más o menos me acusan de ser estalinista. Son hartas cosas. Lo primero, el instrumental para adelante, como te decía, está. En Chile hoy día, desde el gobierno, segundo gobierno de Bachelet, tenemos control de concentración. Para comprar sobre empresa hay que pedir permiso. Si yo me compro una participación minoritaria en un competidor, tengo que informarla. Por lo tanto, yo ya sé las redes de quién está entrecruzado con quién en la fiscalía. Pero Mario, ni conocemos quién es el dueño final de una empresa, entonces ¿cómo el regulador...? Eso es lo curioso, la fiscalía sí tiene, cuando tú notificas una operación de concentración a la fiscalía, tú le informas quién es el dueño final, tú le informas si has comprado el 10% en un competidor. Sí, pero puede tener mucho más otras cosas que tú no sabes porque no sabes quién está detrás de la empresa. Creo que con la reforma la fiscalía hoy día puede hacer un mapa de la propiedad en Chile. La fiscalía, no otras instituciones, digamos. Pero la reforma sí te permite eso. Mientras no existe el dato del beneficiario final, del dueño final, ni la fiscalía sabe en realidad cuán concentrado es el mercado. Es imposible. Si yo con mi cliente vengo a notificar que la empresa Pepito compró a su competidor Juanito, me van a decir quién es el dueño final de Pepito. Tengo que demostrarlo. Necesitan saber, porque para medir el efecto de concentración, necesitan saber quién es el que está detrás de. Pero tú no sabes quién además está atrás, quién además está asociado al mismo grupo, a una misma persona. Yo llego hasta la persona natural, controla finalmente. Claro, pero esta misma persona puede tener muchos otros vehículos que nunca asocias a él porque no tienes los datos, porque no existe el registro. Claro, que puede tener otras empresas que no están como, por ejemplo, cuando si te interpreto correctamente, es como lo que pasa muy a menudo, o pasaba por ahí, nuevamente quiero los que saben más que nosotros, que yo, que están viendo este programa después, cuando van a las licitaciones del Estado, que el mismo controlador tiene varias empresas con diferentes nombres y aparece como que están compitiendo, pero la verdad no están compitiendo porque Pero eso en el caso de la fiscalía no puede pasar porque te tienen que decir hasta el controlador final. Ahora, si el controlador final tiene una participación minoritaria, no te la va a informar. Pero todo lo que controla esa última persona está. Y yo creo que es el objetivo de la ley del beneficiario final. Eso te lo notifican en una operación de concentración. Cuando tú notificas una participación minoritaria en un competidor, también tienes que informar eso. El formulario de la fiscalía lo exige. Tiene sanciones duras contra la colusión, por lo tanto es instrumental para que esto no se vaya agravando, existe. La pregunta es qué hago con lo que ya está agravado por la situación. Y ahí es donde me da miedo el Congreso. Las veces que me tocó discutir normas de competencia en el Congreso, en algún momento intentaron, por ejemplo, prohibir per se, sin ninguna explicación, las participaciones minoritarias. Por lo tanto, si el Estado de Chile, a través de alguna empresa pública, quiere asociarse con un competidor para hacer algo, no podría porque no puede tener una participación minoritaria en otro. Eso es como, ¿cuál es la razonabilidad de hacer eso? En otro momento, el objetivo del Congreso era, pongamos un cap a la concentración, no más de un 20% por empresa. Imagínense el despelote que es eso, vender para quedar justo en el 20%, el llamado a la colusión entre empresas, que ya que tengo como techo el 20%, entonces entendámonos para que ninguno se mueva el 20%. Entonces, me da pánico el Congreso hablando de concentración. Yo creo que el camino es... Hay una reforma que tuvo muy poca publicidad de la época de todas estas grandes reformas de la institucionalidad de libre competencia, que son los estudios de mercado, ¿ya? Que es básicamente poner un grupo de gente técnica sin conflicto de interés a entender un mercado sin necesidad de estar buscando una conducta contraria a la competencia. O sea, yo no te investigo si estás coludido o no, si estás abusando o no. Yo trato de indagar por qué, a pesar de todo, ese mercado no está funcionando, ¿ya? Y por mucho que nos llenemos la boca de que la libre competencia es importante, a la Fiscalía Nacional Económica hace 10 años no le dan más plata y sigue los $10 millones, lo que es ridículo para la labor que tiene, ¿ya? ¿Esa división de estudios tendrá 5 personas? A mí me encantaría una división de estudios gigante mirando
si el tamaño de la empresa es el tamaño mínimo eficiente para ser eficiente o si de verdad está demasiado concentrado y se puede desconcentrar. Me encantaría saber si todo esto que se habla de permisología, ¿cuáles son los principales focos de permisología para atacar directamente aquello? Necesito datos de cómo la FP debería mostrarte la cartola para que incentive a la persona a cambiarse a una FP que te cobre una comisión más baja. Hay tanto por hacer. ¿Cómo presentar los datos de licitaciones? Cuando tú postulas una licitación pública, ¿cómo poner los datos para que después la inteligencia artificial pueda procesar esos propios datos y diga, mire, aquí hay colusión? Tanto por hacer y tan poco que se hace porque no se pone la plata, que digo, para seguir discutiendo leyes, mejoremos lo que hay. Y mejorarlo significa inyectemos más recursos y dejémonos de darnos la boca con que nos importen estos temas cuando no estamos dispuestos a poner un par de millones de dólares más. Yo sé que Janet está de acuerdo en la mayoría de lo que dijo él últimamente, porque sí, claro, uno de tus temas es el acceso a data para tomar decisiones. Sí, estoy muy de acuerdo con la visión de Mario, aun cuando estos datos no solamente deberían estar en un departamento, ojalá mucho más grande del departamento de estudios de la Fiscalía. Estoy muy de acuerdo con eso, pero en realidad necesitamos datos microeconómicos sobre el funcionamiento del mercado que hoy día no tenemos. Algo que se ha hecho como propuesta frente al Ministerio de Hacienda actual. Espero que se entusiasmen en algún momento. Hoy día el Banco Central tiene su unidad de análisis estadístico experimentales que hace algunos estudios interesantes sobre la composición, el funcionamiento del mercado, pero estamos muy lejos de entender input-output del mercado, lo entrelazado del mercado. Después, ciertas empresas, según su tamaño, las empresas con facturación entre 50 y 100 millones, entre 100 y 500 millones de dólares, 500 mil millones de dólares, sobre 1.000 millones de dólares, no solamente cuánto tienen como proporcional sobre la facturación nacional, sino cuánto impuesto pagan por tramo. ¿Cuántos subsidios reciben? ¿Cuáles son sus emisiones? Todos estos son datos que en el siglo XXI no puede ser que no lo tengamos y menos aún puede ser que no hagamos el esfuerzo por tenerlos. Así que esta unidad de estadísticas, más allá de estudios específicos, es muy pendiente y espero que nuestra institucionalidad la tendrá. Y sobre los datos beneficiarios finales, naturalmente, cuando tengo que comentar eso, sí. Que es un dato muy importante para entender el funcionamiento y la composición del mercado, la concentración del mercado, cuando hay operaciones específicas, naturalmente están identificados los beneficiarios, pero no están identificados para el mercado. Entonces, tú no sabes realmente cuán concentrado está el mercado o puedes anticiparte con un enfoque de regulación ágil, preventiva, a problemas. Y eso es el tema de no tener datos de beneficiarios. En realidad ocurren muchas cosas que si es que ex post nos damos cuenta. Por eso es un mecanismo no solamente importante contra el lavado de activos, sino también para dificultar y desincentivar prácticas corruptas. Y también del no funcionamiento del mercado en el ámbito de la colusión, tal como Luigi Zingales lo destacó en su estudio también que entregó sobre el mercado en Chile. Entonces, nos faltan estadísticas de mercado, nos faltan no solamente unir datos, sino también nos falta tener los datos, porque los datos de beneficiarios finales ni lo tenemos. Y para entender realmente concentración y funcionamiento, cuán entrelazado es, necesitamos esta información y tenemos que empezar también de nuevo con innovación en esto, con un enfoque frente al consumidor. El consumidor debería tener un derecho de saber cuando va al supermercado cuán concentrado es la paleta que encuentra ahí. Y la pregunta, por ejemplo, ¿cómo tener datos para saber la concentración que se da por proveedores gigantes? Son conceptos que no es integración
es una integración muy distinta, no es ni vertical ni horizontal, es como la pregunta cuán entrelazado está en realidad el grupo de empresas que venden en un supermercado y que finalmente impacta el precio del consumidor en el día a día. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y aumenta este estado de estar entrelazado o no? Nadie sabe. Aumenta la concentración en el mercado cuando uno toma la facturación del servicio de impacto interno y lo limpia por datos de beneficiarios finales para una empresa que aparece en el tramo de $30 millones de facturación. Quizás debería estar en el tramo junto con los $500 millones porque es parte de un mismo grupo. Esta limpieza de datos debería hacerse y deberíamos tener estadísticas sobre el funcionamiento a nivel microeconómico del mercado. Es un gran deber, debo decir, para aliviar un poco la conversación en Chile, es un deber no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Pienso que la OECD tampoco se ha movido de forma innovadora en este aspecto porque mientras en Chile todavía está pendiente tener empresas medianas del tamaño OECD, con $4 millones ya eres grande, es 10 veces más grande en la OECD. Pero la OECD tampoco ha mejorado sus estadísticas para decir frente al crecimiento de los grandes y la concentración que tenemos a nivel global en la facturación de empresas grandes, deberíamos crear una nueva clase de empresas medianas y exponer esta en la estadística y mostrarlo mejor y cruzarlo con datos de beneficiarios finales para entender realmente existen empresas medianas o también son parte de los grandes finalmente. Todo esto son datos que necesitamos, pero donde falta incluso un poco más visión e innovación de actores como la OECD, donde seguimos con la misma estadística de 20 años atrás. Una pregunta que le hago a los dos, no lo sé, pero me imagino que esa parte de la conversación o ese obstáculo, me imagino que la inteligencia artificial lo va a hacer obsoleto muy rápido. Porque si ya se está pudiendo programar el sistema Python con un par de prompts correctos en ChatGPT o en Gemini, me imagino, ¿no?, que uno va a poder, si sabe hacer la pregunta correcta, saber todo el entrelazado de empresas y uno en vez de tener que ir a hacerlo por empresa. O sea, estoy especulando, no sé si ustedes como abogados lo ven o en las comisiones que usted está ya la tecnología, porque esa parte creo yo que no va a ser un problema en un futuro muy cercano, porque la inteligencia artificial te va a poder dar la respuesta, salvo que, no sé, que te escondas, obviamente que echa la ley, que siempre se puede hacer trampa, pero creo que va a ser más difícil. En Chile va a ser imposible porque nosotros todavía, para tener el registro de beneficiarios finales, necesitamos una reforma para que todo tipo de cambio de propietario, de todo tipo de persona jurídica se registre de forma adecuada. Porque todavía en el caso de la sociedad anónima cerrada, por ejemplo, no es necesario pasar por un ministro de fe. Entonces, ninguna inteligencia artificial puede captar lo que está en el cajón de la notaría. En papel todavía. Entonces, sí hay blind spots y información que todavía no está transformado en datos y que habría que transformar de todas maneras en datos. Lo interesante de la inteligencia artificial, a mi juicio, es que naturalmente puede ayudar muchísimo en los análisis, pero en sí mismo va a llevarnos a debatir sobre la regulación de una forma distinta, porque necesita regulación ágil, iterativa, más con sandboxes, probando regulaciones, viendo cómo reacciona la inteligencia artificial. Y este tipo de regulación ágil, mucho más iterativa, no con leyes que salen con 20 años de atraso, lo digo un poco como broma, pero en realidad podría darse. Una inteligencia artificial no va a aguantar ser regulado con leyes que salen con atraso inmenso, sino necesita un regulador alejado del poder, que reacciona ágil y que además tampoco fija normas y lo deja, sino que tiene que fijar normas, ver cómo reacciona el sistema, tiene que tener claro objetivos de las regulaciones y regular mirando estos objetivos. Y este tipo de regulación ágil
es exactamente la que se necesita para transformar los mercados, para ser de verdad regenerativos o sostenibles. Y lo que se necesita también frente al problema de la regulación del poder económico concentrado. Pasó mucho más rápido el tiempo de lo que me imaginé. Voy a hacer la última pregunta a ambos, que es un poco jugar a tener poderes plenipotenciarios. Si tú en un futuro cercano fueses fiscal nacional económico y tú dijeras, mira, con todos los avances que hemos tenido, estas serían 3 cosas que me gustaría tener como herramientas para poder hacer muchas de las cosas que está diciendo Janet y tú. O sea, ¿qué cosas te gustaría tener para poder fiscalizar y que Chile fuese realmente una sociedad o una economía más abierta, más competitiva, más transparente? Yo creo que lo que falta son datos. Legislar menos con ideología. Yo de verdad no sé dónde la concentración es dañina y dónde es necesaria. Yo no sé hasta qué punto estos conglomerados bancarios con otras empresas producen beneficios o producen perjuicios. Yo necesito analizar, necesito tener acceso a información. Yo sueño, y no como fiscal nacional económico, sueño como país. Yo soy bien pesimista en el sentido que nos ferreamos la posibilidad de un pacto social. Pero lo que me queda es lo que yo aprendí en estos 15 años de la Fiscalía, que creo que fui parte de una historia súper exitosa de construcción institucional. Me parece que con cambios graduales, como lo tuvo la Fiscalía a través de 3 leyes distintas, sucesivas en el tiempo, en la medida que ibas demostrando éxito con lo que te entregaban. Yo creo que a diferencia de otras instituciones, que les digo muy rápido, la gradualidad siempre es importante. Permite aquilatar el poder. Segundo, autonomía institucional. Está bien, el fiscal nacional económico no es un cargo absolutamente apolítico. La libre competencia es como entiendes la relación del Estado sobre el poder de mercado y por lo tanto es eminentemente política. Está bien que el presidente designa al fiscal nacional económico, pero no lo puede remover, salvo con un informe por negligencia manifiesta aprobado por el Pleno de la Corte Suprema. Esa autonomía de no tener que contestar el teléfono a presiones permite un desarrollo institucional que de otra forma es imposible. La posibilidad de contratar gente joven, buena. El Estado de Chile se ha gastado un dineral en becas Chile con gente que de verdad está subutilizada. Esa gente tiene ganas de participar en el Estado. Y yo digo, sí, otra cosa importante de la Fiscalía, la seriedad. La Fiscalía nunca se ha filtrado un documento. La filtración es el día a día en Chile. No puede haber Estado de Derecho donde hay filtraciones. El privado, su gran miedo en entregar información es que se va a filtrar. Nadie quiere que se sepa cuánta plata tiene ni qué tiene, digamos. El manejo confidencial de las cosas, cuidadoso. Yo creo que si logramos conjugar eso en una gran oficina de datos que determine, por ejemplo, ¿por qué son tan caros los precios de los alimentos? ¿Dónde está quién se está quedando con el queso? ¿Son caros los proveedores? ¿Son caros los arriendos? ¿Son los cobros que le hace el supermercado al proveedor los que encarecen esto? Necesitamos saber más antes de meter mano, porque últimamente hemos metido mucha mano ciega. Y ese es mi sueño, como replicar el modelo institucional de la Fiscalía a esta gran oficina de datos, mucho más grande que la Fiscalía, como dices tú, que pueda entender un poquito más cómo hacer política pública, no a ciegas. Ayudaría a desideologizar la conversación cuando existen datos microeconómicos. Estoy muy de acuerdo. Y ya necesitan algo. Déjame solo cerrar con una cosita. En la Fiscalía Nacional Económica contratábamos gente de izquierda y derecha y gente bien política. Porque a quien le gusta la política pública. La política pública necesariamente tiene una visión política. Y muy pocas veces tuvimos desavenencias políticas, porque con datos las brechas ideológicas se cierran. Y eso es necesario para construir el país que se necesita. Yo solo te voy a hacer la misma pregunta, pero quiero contar. Hay una cosa que pasó poco. Para mí le dieron poca bola en el momento cuando estaba la discusión, fue el año pasado, en que estaba la discusión, ya estaba bajando la inflación y se ideologizó, como bien dices tú, la discusión es que parte importante de la inflación había sido los retiros de la AFP o parte importante de que sobre todo los grandes conglomerados en alimentos habían subido los precios, se habían quedado con un margen más grande. Algo que en la Unión Europea hicieron el estudio y dijeron que efectivamente había un porcentaje, en Inglaterra pasó lo mismo, pero acá el estudio que hizo Banco Central fue al contrario, que acá las empresas bajaron sus márgenes y ganaron menos plata, ¿no? Durante los periodos inflacionarios. Ese dato lo sacó el Banco Central, pero lo sacó como un estudio académico que fue poco discutido. No me sorprendió, lo acoto porque algo se está haciendo. Sí. Janet, la misma pregunta, si tú mañana te dieran poder plenipotenciario, Fiscalesa Nacional Económica, y te dicen, tienes 3 cosas que para ti son urgentes que habría que hacer para tener un modelo, una economía más abierta, más competitiva y más transparente.
Uno, me acoplo a lo que Mario dijo, necesitamos datos y nos haría muy bien a la conversación tenerlos, especialmente porque no tenemos realmente think tanks importantes dedicados a este tipo de análisis, porque nadie lo financiaría principalmente en Chile. Entonces necesitamos datos microeconómicos y necesitamos avanzar, también me acoplo, ir hacia una regulación mirando la complejidad del futuro, que implica la necesidad de regular constantemente, no abrupto. Estos cambios abruptos para sistemas complejos pueden convertirse en movimientos muy caóticos, excesivamente caóticos, excesivamente volátiles. Entonces no nos conviene callar la regulación y de repente regular solamente cuando tenemos un gran caso de corrupción, lavado de activos, etc. Y eso requiere un enfoque regulatorio con más autonomía y con más instituciones especializadas también. Toda la regulación en materia de sostenibilidad, el impacto medioambiental de las empresas o social, falta en Chile y no veo que el Congreso sea capaz de hacer esto, sino que necesitamos una institucionalidad especializada, igual como la regulación en materia de competencia. A mi juicio necesita en futuro una nueva institucionalidad distinta a la Fiscalía, que investiga, que persigue, distinta al tribunal, más bien en el ámbito especializado de lo normativo. Y como último, falta una institucionalidad un poco en línea a lo que es el Consejo Económico en Alemania, pero mucho más focalizado en microeconomía. Necesitamos una institución sin capacidad regulatoria, pero que simplemente toma los datos y agrega un enfoque sistémico. Porque nosotros vemos en Chile también, yo lo veo, que tenemos políticas industriales de fomento que contradicen a las políticas de competencia o regulatoria, porque son instituciones diferentes. Entonces, nadie toma el hilo o junta los hilos y dice con una visión holística, sistémica, mira, aquí el mismo Estado está fomentando el mercado, pero aquí está haciendo todo lo contrario porque le quita incentivos. Entonces, esta mirada sistémica para a lo menos evitar excesivas contradicciones entre la política, por ejemplo, de fomento y regulatoria, es mucho más fácil dar fomento que regular, y eso hace que muy a menudo pueda haber un bailout acá, o que políticas se pueden contradecir. Esta visión necesita una institucionalidad especializada, colegiada, autónoma, y que observa el mercado con esta mirada distante de las presiones del poder. Entonces yo veo que necesitamos ir avanzando hacia sí nuevas institucionalidades y entender cuando el sistema es cada vez más complejo que hay que regular, el regulador también tiene que ser más complejo. Y eso significa también tiene que distribuirse más, no puede funcionar tan concentrado. Lo que Montesquieu ha hecho con descentralizar el poder en el siglo XVIII, hoy día necesitamos descentralizar el poder también y tener reguladores mucho más especializados, autónomos y en una interacción distinta con el Congreso, que puede fijar la línea gruesa, porque aquí no es que los expertos deberían reemplazar el poder electo, pero tiene que tener una relación distinta y complementaria. Y ojalá podamos conversar sobre este tipo de innovaciones, porque si no, la transformación del mercado no va a ocurrir. Y hoy día vemos, y con eso termino, que la transformación del mercado para no dañar los sistemas naturales, para no provocar más desigualdad, es algo que está en la visión del World Business Council for Sustainable Development, donde hay 200 de los CEOs más grandes del mundo. Pero esta transformación no va a ocurrir si no tenemos instituciones distintas que lo llevan a cabo. Y eso es una conversación innovadora que tiene que darse en algún momento. Llegamos al momento, gracias. Sí.
Y llegamos al momento que siempre al final dejo espacio si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Estamos requete contrapasado del tiempo prometido, pero la verdad que podríamos estar por ahí hablando 2 horas, aburriendo a algunos quizás, pero si alguno tiene una pregunta que hacer, aprovechen. Yo creo que siempre hay que diferenciar entre la desconfianza de que el Estado lo haga eventualmente mal, tal como funciona hoy día el Estado, con la falta de modernización, con la falta de modernización realmente estructural que tiene y que sigue teniendo, de buscar soluciones. Entonces, el beneficiario final, si uno no confía que esto podría darse bien, implementarse bien dentro del Servicio de Impuesto Interno, como está en el proyecto de ley presentado en diciembre pasado, está sin urgencia en su primer trámite en la Comisión de Hacienda del Senado actualmente. Si uno no confía que el Departamento del Servicio de Impuesto Interno es indicado, entonces habría que tener la conversación si quizá otra institucionalidad, el Banco Central, por ejemplo, podría tenerlo. En Costa Rica lo tiene el Banco Central, por ejemplo. O cómo robustecer y crear las condiciones en el Servicio de Impuesto Interno para que sea más alejado del poder de turno y para que tenga las condiciones que crean confianza. Lo que no podemos darnos el lujo en decir no confío en el Estado, entonces no avanzo en una regulación muy importante contra corrupción y lavado de activos, sino ojalá buscando la solución y cómo superar la falencia del Estado en este tema. Entonces, este tipo de conversación es más técnica, es desideologizada y ojalá en esta línea ir avanzando. Uno crea también confianza en que la institucionalidad va avanzando junto con las exigencias que tiene hoy día la ciudadanía para seguir creyendo en la democracia. Cuando no hacemos esta conversación, la recesión de la democracia va a seguir avanzando. Mario, ¿quieres agregar algo? No, la confianza es clave. Yo hablaba con un abogado tributarista y me decía, el 100% de mis clientes, históricamente, cuando Impuestos Internos le ha pedido los datos bancarios, le ha entregado la cartola. Pero específica, lo que no quieren es acceso a su cartola. O sea, no es que boicoteen la investigación de Impuestos Internos, es que de verdad entienden que es una norma lógica, pero al mismo tiempo les da pánico la utilización que puede hacer. Si al final la cartola bancaria es tu cajón, pues tu celular. Y yo creo que tenemos que avanzar en eso. Cuando sigo el caso Hermosilla y veo las filtraciones, digo, ¿pero qué Estado de Derecho es donde uno puede aparecer cualquier día con una conversación absolutamente descontextualizada del foco investigativo? Yo creo que las instituciones tienen que ganarse esa confianza y ahí vamos a poder construir un consenso sobre lo que necesitamos para mejorar. Te lo digo al tiro, estos desafíos están en todos los países y puede ser más grave en algunos aspectos en Chile por ser un país pequeño, por el origen que tenemos, pero en realidad los problemas de concentración, de la contradicción entre política industrial y la regulatoria, la falta de sostenibilidad este concepto tan mal usado de ESG de las empresas, que no puede seguir funcionando tal como hoy día el regulador lo trata, ni en Europa. Todos estos problemas en realidad se dan en todos los países. Hay conversaciones en Estados Unidos que son muy interesantes. Capital Institute, John Fullerton, ex-managing director de JP Morgan, que creó un instituto y dice, esto no puede seguir funcionando así, y crea la idea de un capitalismo regenerativo. Pero en realidad todas estas ideas son ideas porque hoy día los sistemas tienen una inercia enorme y lo que estamos debatiendo aquí en realidad son los desafíos hoy día de todos los países, a mi juicio.
Sí, yo lo mismo. Yo creo que ningún país está a la altura del desafío hoy día. Yo, en lo personal, más que un país, evoco una época. A mí, Clinton, Blair, toda esa época en que se creyó que el Estado podía intervenir, pero el Estado intervenía desde la calidad, sabiendo matemáticas. Hoy día nadie entiende números y eso es letal, es receta para el desastre, es buenas intenciones que conducen necesariamente para los resultados. Es brutal, déjame partir yo, porque si se han dado cuenta, es tanta la desconfianza en la política que hemos tratado de plantear soluciones que tratan de dejarlas fuera, como por el lado. Y de verdad no vamos a avanzar sin una mejor política. Yo creo que nada de esto es posible sin una reforma al sistema político. Mientras siga esta desagregación y esta locura que cada diputado se manda solo, esto no va a mejorar. Yo sé que en lo particular hay una idea que me da vuelta hace rato, que me la introdujo un amigo. Me decía, ¿qué pasa si replicamos el modelo fiscalía en el Congreso? Y tenemos 120 asesores jóvenes altamente calificados que los reparten por sorteo entre cada diputado. Y por lo tanto, cada vez que a uno le toca presentar un proyecto de ley, algo, tiene que necesariamente debatirlo con su asesor, que puede ser del otro lado político, porque esto va a ser designado aleatoriamente. Y él va a tener que negociar con los de las otras personas y vaya a generar una camada de gente que entienda cómo funciona las redes del Congreso, pero al mismo tiempo tiene técnica. Y esa misma retroalimentación con el diputado, que podrá ser un populista de última, pero hasta la gente tonta aprende de la gente inteligente cuando interactúa, digamos. Y yo creo que eso puede ser súper sano y no es tan caro. Tenemos que pensar una forma de darle una vuelta al Congreso, porque así como estamos, no vamos a salir de esta. Eric Parrado, que ahora es Chief Economist en el Banco Interamericano, escribió una columna reciente sobre el desafío en Latinoamérica, pero para mí el desafío global del rulemaking, sobre cómo se crean las reglas en los países. Si vemos los sistemas de pensiones, de salud, pero también la regulación de mercado, vemos que los congresos ya no pueden funcionar. Y como he dicho antes, se mezcla el juego de poder que se da porque los parlamentarios necesitan reelección. El juego de poder se mezcla en el debate que ya no tiene la suficiente profundidad técnica, por lo que deberá poder salir cualquier cosa una vez que entra. Y esto es muy peligroso para las sociedades, y finalmente cuando vemos casos de corrupción, de lavado de activos, etcétera, son consecuencia de un sistema que ha fracasado en la forma como crear reglas e incentivos de forma adecuada. Para mí, yo estoy de acuerdo con Eric Parrado en el sentido de que necesitamos instituciones cada vez más especializadas, porque cada vez tenemos problemas más especializados. La criptomoneda, la inteligencia artificial, el cambio climático, la biodiversidad, etc. Y esta conversación técnica no puede mezclarse con el juego de poder de personas que tienen que ser reelectos, porque ahí hay otros intereses. Y no porque las personas son accidentalmente mal enfocados, sino simplemente porque así son sus incentivos. Nosotros tenemos que entender que cuando algo funciona mal es porque es mal diseñado el sistema. Y el Congreso en el futuro, si uno lo ve a 50 años, lo veo mucho más como una institución más pequeña y que debería acordar la dirección que deberían tomar los sistemas en un país, pero quien lleva a cabo la regulación para que los sistemas avanzan en esta dirección tienen que ser agencias cada vez más especializadas. Me gustaría, podríamos seguir con este tema, como lo dije. Lamentablemente tenemos que entregarle espacio, tema de tiempo. Voy a terminar con un comentario personal de lo último, lo que dijeron. Ojo con darle demasiado poder a la tecnocracia y descontar el rol de la política, más allá que el sistema político no esté dando el ancho para hacer los cambios. Pero creo que si alguna lección uno saca del estallido y esta discusión que dije yo desordenada, es que estos 30 años están denostados por algunos, muy exitosos con cambios que había que hacerle. Uno de los problemas fue que la tecnocracia
no le prestó suficiente atención a la política. Porque los políticos te dicen, bueno, soy yo el que tengo que ir a explicarle a la señora Juanita en población cómo esto le va a cambiar la vida en 10 años. Y dice, sí, pero yo estoy muriendo de hambre ahora. Estoy exagerando. Entonces, ojo con ser demasiado tecnócratas porque después nos crea un problema político. Y el péndulo pasa para el otro lado. Bueno, le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. Janet, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Será hasta la próxima. Quiero dar las gracias a todos los que vinieron y sobre los que querían preguntar, pero se nos acabó el tiempo.